Mi novia me golpeó con una botella en la cabeza para ocultar su infidelidad. El karma terminó alcanzándola, y yo me encargué de su amante. Desde hace tiempo tenía la fuerte sospecha de que me estaba engañando. Llevábamos casi 4 años juntos, y después de tantas malas experiencias en el pasado, realmente creí que esta relación sería diferente. Quería pensar que todo tenía una explicación lógica, que quizá estaba malinterpretando las cosas. Nuestra relación siempre se basó en la confianza. De hecho, fue algo que ella misma impulsó, porque venía de una relación llena de inseguridades que le había dejado marcas profundas. No quería repetir eso conmigo, y yo lo entendí. Nunca me habían sido infiel antes, pero tampoco tenía nada que ocultar. Por eso acepté completamente esa dinámica de transparencia. Nunca nos escondimos los teléfonos. Si alguno quería revisar algo, podía hacerlo sin problema. Incluso podía leer sus mensajes con ella al lado sin que se incomodara, y lo mismo ocurría al revés. Ella tenía total libertad para revisar mi celular, y lo hizo varias veces. Por eso su cambio reciente fue tan evidente. De un momento a otro, empezó a proteger su teléfono de forma exagerada. Intentaba disimularlo, pero era obvio. Siempre lo tenía en la mano o lo escondía bajo la almohada al dormir. Ya no lo dejaba sobre la mesa ni un segundo si yo estaba cerca. Un día entré a una habitación y la vi tomarlo rápidamente y guardarlo en el bolsillo. Pensó que no lo notaría, pero sí lo hice. Otra vez le pedí su celular porque el mío estaba cargándose y necesitaba buscar algo. Me lo dio, pero enseguida inventó una excusa para recuperarlo. Después ocurrió lo mismo varias veces. Apenas lo tenía más de un minuto, encontraba cualquier motivo para quitármelo. Si eso no es comportamiento de alguien que oculta algo, no sé qué lo es. Intenté darle el beneficio de la duda. La única explicación que se me ocurría era que estuviera preparando una sorpresa para mí. Pero no había ninguna fecha especial cerca, ni yo había mencionado querer algo en particular. No encajaba. Sabía que no había muchas opciones. No quería creer que me engañaba. Pensar eso arruinaba la tranquilidad que tenía. Pero al mismo tiempo, necesitaba saber la verdad. No quería vivir en la incertidumbre. Empecé a prepararme mentalmente para aceptar lo peor. Decidí que iba a averiguarlo, le gustara o no. Tarde o temprano encontraría la forma de revisar su teléfono. Y cuando lo hiciera, prometí actualizar la historia. Actualización 1. Hace unos días conté mis sospechas. Lamentablemente, eran ciertas. Me estaba engañando. Estoy destrozado. Puedes hacer todo bien, pero si alguien quiere traicionarte, lo hará. No hay forma de evitarlo si realmente lo decide. Al menos eso creo, porque yo cumplí como pareja. Hice todo lo que debía. Y lo más increíble es que la infidelidad ni siquiera es lo más loco de esta historia. Con lo protectora que se había vuelto con su celular, sabía que tenía que aprovechar cualquier oportunidad. Un día entré a la cocina mientras ella estaba cocinando. Su teléfono estaba sobre la isla, y ella estaba de espaldas usando la licuadora. Aproveché ese momento, lo tomé y lo desbloqueé. No pasó ni medio minuto cuando se giró y me vio con su teléfono. Se sobresaltó. Me preguntó qué estaba haciendo, y le respondí que estaba revisando su celular. Intentó mantener la calma, pero era evidente que estaba incómoda. Me preguntó qué buscaba, pero no le respondí. Podía ver su nerviosismo con solo mirarla de reojo. Después de aproximadamente un minuto, se lanzó hacia el teléfono, pero lo aparté de su alcance. Le pregunté por qué reaccionaba así, porque no era propio de ella. No respondió. Entré a su WhatsApp y vi un chat reciente con un tipo llamado David. No reconocí ni el nombre ni la foto. Al leer los mensajes, lo entendí de inmediato. Era su amante. No había nada explícito en ese momento, pero la forma en que se hablaban era demasiado cercana, demasiado íntima. Antes de que pudiera decir una sola palabra, me di la vuelta, y vi la botella de vino que estaba usando para cocinar venir directo hacia mi cabeza. Intenté esquivarla, pero no tuve tiempo. Me golpeó de lleno. Fue el impacto más fuerte que he recibido en mi vida adulta. Caí al suelo. Seguía consciente, pero el dolor era insoportable.
En algún momento solté el teléfono porque terminé sosteniéndome la cabeza con ambas manos. Cuando logré levantarme, ella ya no estaba. Su teléfono tampoco. Por un momento dudé si todo había sido real. Era demasiado absurdo. Ella no era una persona violenta ni inestable, así que aquello no tenía sentido. Pero lo había hecho. Supongo que no quería ser descubierta. Es irónico. Ella convirtió el miedo a ser engañada en parte de su identidad, y terminó haciendo exactamente lo mismo. Yo nunca le fui infiel. Ella sí. Se convirtió en aquello que más decía odiar, y en lugar de asumirlo, intentó borrar la evidencia. No sé si quiso matarme o solo dejarme inconsciente. No logró ninguna de las dos cosas. Por suerte, no me fracturó el cráneo. Fue una contusión fuerte. En cuanto pude recomponerme, llamé a la policía. Llegaron en menos de 10 minutos junto con paramédicos que me revisaron. Decidí ir al hospital para descartar cualquier daño cerebral. Dato curioso, las botellas de vidrio no se rompen tan fácilmente en la cabeza como en las películas. Son mucho más resistentes. Afortunadamente, estoy bien. La policía tomó mi declaración. Les conté todo, incluso las posibles personas con las que podría estar escondiéndose. Me dijeron que harían lo posible por encontrarla. No puede esconderse para siempre. Espero que la encuentren pronto. Merece enfrentar las consecuencias. Tal vez realmente intentó matarme. Y si ese es el caso, queda claro que nunca terminas de conocer a alguien, por mucho que lo creas. Si no la encuentran, seguiré adelante. Pero dudo que eso pase. No es ninguna experta en desaparecer. Actualización 2. Al menos algo bueno salió de todo esto. No tuve que cargar con ese dolor en vano. Solo pasaron 3 días antes de que la arrestaran. Fue acusada de agresión con arma y violencia doméstica. Su familia pagó la fianza casi de inmediato, lo cual me molestó. Hubiera querido que pasara más tiempo en una celda, pero eso ya era demasiado pedir. Se emitió una orden de alejamiento, pero el mismo día que volví al trabajo, cuando ya me había recuperado lo suficiente, me estaba esperando al salir. Prácticamente me emboscó. Dijo que quería hablar. Le señalé que no debía estar allí. Aseguró que no tenía malas intenciones, pero yo repetí que tenía prohibido acercarse. Finalmente admitió lo que quería, que retirara los cargos. Me suplicó que no arruinara su vida. Eso me hizo responderle que yo no tenía nada que ver con su situación. Ella misma había arruinado todo al engañarme y luego golpearme con una botella. Dijo que actuó sin pensar, que entró en pánico al darse cuenta de que la había descubierto. Que fue un impulso y que en cuanto lo hizo, supo que lo había arruinado todo. Le respondí que ni siquiera se preocupó por saber si yo estaba bien. No llamó a una ambulancia. No pidió ayuda. Simplemente huyó. Todo por ocultar una aventura. Intentó convencerme de que podíamos arreglarlo, que podíamos hablar. Incluso ofreció dinero para evitar ir a la cárcel. Le dejé claro que eso ya no dependía de mí. Era un caso de violencia doméstica. La fiscalía se encargaba de eso, no yo. Aunque quisiera intervenir, no tendría ningún poder sobre el proceso. Así que tendría que enfrentar las consecuencias. Antes de irme, grabé un vídeo de ella allí mismo, frente a mi trabajo. Entró en pánico al verlo y me exigió que lo borrara. Le dije que no lo haría. Intentó quitarme el teléfono de un manotazo. Tuve que dejarle claro que, si volvía a tocarme, y más aún con una orden de alejamiento vigente, su situación se complicaría mucho más. Al escuchar eso, retrocedió de inmediato. Ese mismo día, sus padres se comunicaron conmigo para hacer prácticamente lo mismo, suplicar en su nombre. Me resultó irónico, porque durante todo el infierno que viví no se tomaron ni una sola vez la molestia de contactarme, ni siquiera para preguntar cómo estaba. Evidentemente, ella les había contado su torpe intento de acercarse a mí y ahora estaban aterrados. Temían que denunciara la violación de la orden judicial, lo que agravaría aún más todo. Decidí aprovechar su desesperación. En realidad, no tenía el más mínimo interés en denunciar ese contacto, pero al verlos tan nerviosos, exageré la situación. Les dije que la reportaría y que no pensaba cambiar de opinión.
Su padre respondió que estaba siendo infantil, que su hija ya tenía suficientes problemas como para añadir más. Le contesté sin dudar que la infantil había sido ella cuando me golpeó la cabeza con una botella de vino tinto. Y eso sin contar que lo hizo porque descubrí que me estaba engañando, algo que claramente no les había dicho. Su silencio lo confirmó. Tras unos segundos incómodos, murmuró que cualquiera comete errores. Colgué sin más. La rabia que sentí en ese momento fue suficiente para tomar una decisión inmediata: enviaría el vídeo donde ella me contactaba directamente al fiscal. Quería que las consecuencias fueran reales. Lo hice al día siguiente, y no voy a negar que me produjo satisfacción. Le revocaron la fianza. Presentarse frente a la persona a la que agrediste, justo en su primer día de regreso al trabajo, fue una estupidez monumental. El vídeo no la favorecía en absoluto. En cuanto vio que estaba siendo grabada, se alteró, y eso solo reforzó la imagen de agresividad. Emitieron una orden de arresto de inmediato y terminó detenida. Durante la audiencia de revocación consideraron que no representaba un riesgo suficiente como para mantenerla en prisión hasta el juicio, así que simplemente aumentaron la fianza. Cuando sus padres la pagaron, también le colocaron una tobillera electrónica para asegurarse de que no volviera a acercarse a mí. Y no lo ha hecho. Sinceramente, espero que reciba la peor sentencia posible. Yo no le hice nada. Solo intenté ser un buen novio, alguien en quien pudiera confiar, y aún así fue ella quien me engañó. No supo asumir su error. Perdió el control hasta el punto de intentar dejarme inconsciente. No creo que merezca ningún tipo de clemencia. Actualización 3. Esta debería ser la última, porque escribo esto después del juicio de mi exnovia, quien me atacó con una botella de vino gruesa tras descubrir su infidelidad. Aún no sé si su intención era matarme, pero está claro que no supo manejar el hecho de ser descubierta. Entró en pánico y reaccionó con violencia. ¡Qué absurdo! Me alegra decir que recibió lo que le correspondía. Fue acusada de agresión con arma y violencia doméstica como cargos principales, además de otros menores que no cambiaban demasiado el panorama. Su abogado logró que varios cargos menores fueran desestimados, pero el fiscal hizo bien su trabajo con los más graves. Tenía poco margen para negarlos. Lo intentó, alegando que no había pruebas directas, pero sus contradicciones y las cámaras de seguridad, que la captaron saliendo del edificio en el momento cercano al incidente, confirmaron mi versión. Hubo 2 puntos que el juez no pasó por alto. El primero, que no se detuvo a comprobar si yo estaba bien antes de huir. Señaló que podría haber sufrido una hemorragia cerebral y haber muerto allí. El segundo, que violar la orden de alejamiento fue una acción peligrosa e impredecible que justificaba mi temor. Aun con todo eso, solo le dieron 6 meses de cárcel, principalmente por ser su primera infracción. Después tendrá un largo periodo de libertad condicional y deberá asistir obligatoriamente a terapia para controlar su ira. Me molesta que no se pudiera demostrar su intención al golpearme. Si hubiera habido un segundo golpe, probablemente habría sido más fácil argumentar intento de asesinato, pero fue uno solo antes de que huyera. Aún así, me alegra que vaya a prisión. ¿Mucho? Me dolió el golpe, pero más me dolió enterarme de su traición. Yo nunca le fui infiel. Todavía desconozco detalles, como hasta dónde llegó con ese tal David o dónde lo conoció. Nunca lo sabré. Terminé enfrentando problemas mucho más grandes por su culpa. Después de la sentencia, sus padres me abordaron fuera del juzgado. Igual que ella, intentaron hacerme responsable de la destrucción de su vida. Como si yo hubiera decidido arbitrariamente enviarla a prisión. Les respondí que todo lo que estaba viviendo era consecuencia directa de sus actos. Si hubiera actuado correctamente, nada de esto habría ocurrido. Dejé claro que ahora era una criminal condenada, y eso no tenía nada que ver conmigo. Su vida cambió por su falta de control. Su padre estaba furioso. Podía ver sus puños cerrados, como si estuviera a punto de atacarme. Por un momento consideré provocarlo para que también terminara detenido, pero ya había recibido suficientes golpes en los últimos meses. No necesitaba uno más. No tengo idea de cómo le va en prisión. Tampoco me interesa. Espero que esté enfrentando las consecuencias. Que piense en cada decisión que la llevó hasta ahí. Todo habría sido distinto si simplemente hubiera sido fiel.
Pero yo no fui suficiente para ella, y ahora tiene que vivir con eso. No tiene nada que ver conmigo. Ahora es una delincuente, y su nombre quedará marcado como tal. Es el tipo de destino que, en mi opinión, merece. Por mi parte, estoy bien. La contusión fue grave, según los médicos, pero me alegra haberme recuperado completamente. Actualización 4. Creí que después del juicio encontraría paz, pero la realidad en prisión fue un golpe duro para ella. Hace unos días, sus padres volvieron a interceptarme, esta vez afuera de mi casa. Estaban fuera de control, gritándome en plena calle y culpándome de que su hija estuviera perdiendo la cordura. Entre insultos y amenazas, me dijeron que estaba viviendo un infierno. Su actitud arrogante no había sido bien recibida entre las otras reclusas. Desde el primer día la habían convertido en blanco constante. Le robaban la comida, le impedían dormir y la intimidaban sin descanso. Sufría ataques de pánico, había perdido peso y pasaba largos periodos llorando, completamente quebrada. Su padre, rojo de ira, me señaló acusándome de haber provocado todo aquello. Dijo que yo podía haber evitado su situación si no hubiera actuado con rencor, y que si algo le ocurría, sería mi culpa. Los miré con cansancio y cierta lástima. No me dejé intimidar. Respondí con firmeza, incluso elevando la voz para que los vecinos escucharan, ella estaba ahí porque me atacó con una botella para ocultar su infidelidad. Si no podía soportar las consecuencias, ese era su problema. Les advertí que no volvieran a buscarme, o presentaría una denuncia por acoso contra ellos. Se quedaron en silencio mientras me subía al auto. Es impresionante cómo prefieren culpar a la víctima antes que aceptar la realidad. Si ella estaba perdiendo la cordura, era porque por primera vez no podía escapar de lo que hizo. Yo, en cambio, tenía claro que mi prioridad era mi salud mental. Lo que ocurriera con ella ya no me pertenecía. Actualización final. Lo que empezó como una traición terminó en una tragedia irreversible. Hace unos días recibí la noticia, murió en prisión. La presión constante y el acoso de otras reclusas la llevaron al límite. En un intento desesperado por defenderse de una de las internas más peligrosas, inició una pelea que no podía ganar. No sobrevivió a las heridas. Horas después de confirmarse su muerte, su padre apareció en mi casa. No venía a hablar. Llegó completamente fuera de sí, culpándome por lo ocurrido. En cuanto abrí la puerta, se lanzó contra mí, gritando que yo era responsable de su muerte. Pero esta vez fue diferente. Ya no era el hombre indefenso que recibió un botellazo sin poder reaccionar. Había pasado meses recuperando mi fuerza y mi seguridad. Esquivé su primer golpe con facilidad y respondí con 2 impactos precisos que lo dejaron en el suelo, sin aire y desorientado. Me quedé de pie sobre él y le dije con firmeza. Se acabó. Tu hija destruyó su vida, y tú casi destruyes la tuya intentando defender lo indefendible. No vuelvas a poner un pie en mi propiedad si valoras lo que te queda. Lo levanté por la ropa y lo saqué de mi casa como a un desconocido. Se fue humillado, entendiendo que ya no tenía ningún poder sobre mí. Cerré ese capítulo definitivamente. El karma hizo su parte, y yo me encargué de establecer los límites que debí marcar desde el principio. Ahora soy dueño de mi destino. Pensé que todo había terminado con su muerte y la caída de su padre, pero quedaba un último asunto pendiente, David. A los pocos días, apareció en la puerta de mi casa. Estaba demacrado, pero lleno de odio. Sin saludar, empezó a insultarme, llamándome monstruo. Admitió que estaba enamorado de ella, que tenían planes, y que yo había arruinado su felicidad por no quedarme callado. Dijo que se vengaría por haberla enviado a ese lugar donde murió. Acto seguido, se lanzó contra mí. Fue su error. No logró tocarme. Lo neutralicé rápidamente con una serie de golpes. No fue una pelea, fue una paliza. Terminó en el suelo, sangrando y llorando por alguien que lo utilizó. Me incliné y le dije al oído. Tú no la amabas. Solo eras cómplice de su caída. Añadí que ella murió por sus propias decisiones y que él estaba en el suelo por las suyas. Le ordené que se fuera antes de que llamara a la policía. Lo dejé ahí, encogido en el pavimento. Entré a mi casa, cerré con llave y sentí como un peso enorme desaparecía de mis hombros.
Ya no quedaba nadie a quien enfrentar, nadie a quien responder. El amante, el padre y la traición eran ahora solo restos de una vida que ya no me pertenecía. Hoy empiezo de cero. Y esta vez, nadie volverá a subestimarme.